Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo encontrar el tono perfecto para la voz de tu marca. Ahora, ¿esto con qué me refiero? Te voy a enseñar un poco de lo que es las técnicas de copywriting. Estas técnicas son la base para que lo puedas utilizar ya sea en medios digitales, y me refiero a TikTok, Facebook, Instagram, Twitter. Incluso si vas a hacer una transmisión en vivo, esto te puede ayudar mucho. Recuerda, utilízalo como base y ya tú lo vas modificando cual sea el tema o el caso, ¿ok? Quiero comenzar el video con una frase que dice así: escribe excelentes titulares y habrás invertido correctamente el 80% de tu dinero. Esta frase es aplicable en el siguiente caso. Por ejemplo, en el mercado de hoy es indispensable, si en este caso vamos a hacer negocios o simplemente publicidad en medios digitales, ser capaces de crear títulos persuasivos, llamativos y sobre todo que no dejen indiferente a nuestros clientes. Ahora, ¿esto por qué? No nos podemos dar el lujo de crear, por así decirlo, publicidad impactante con un mensaje de nuestra empresa que atraiga la atención al cliente, pero a su vez que no tenga ese refuerzo para dejarlo con la duda y sobre todo la acción de decir quiero saber más. Ahora, al tener un presupuesto, por así decirlo, fijo, si esto sucede con nuestros clientes de que se vayan fácilmente, los costos de publicidad llegan a aumentar. Es por eso que te voy a compartir unas técnicas que puedes aplicar a la hora de crear títulos persuasivos. Lo primero que te voy a aconsejar es que te enfoques en los números. O más bien, que en el título que vayas a escribir pongas primero lo que es un número. A esto me refiero, por así decirlo, el 3, el 6 o el 8 incluso. Esto va a hacer que tu título sea más atractivo y harás que tu argumento tenga más peso. Te voy a dar unos ejemplos. Por así decirlo, 3 estrategias más atractivas para obtener clientes. O los 5 errores más comunes que están frenando tu negocio. El simple hecho de colocar un número antes del título hace que tu propuesta, tu argumento y sobre todo el contenido tenga mucho más peso y sea más relevante. Otra de las formas para escribir un título persuasivo, utilizar la fórmula de la pregunta. Esto quiere decir que en vez de escribir un título dando una afirmación, lo vas a transformar esa afirmación en una pregunta, utilizando las palabras de la siguiente manera. Por ejemplo, quiero hablarte de la competencia. O cómo resaltar de la competencia para siempre. El formular una pregunta hace que el lector, o en este caso el cliente potencial, esté mínimamente interesado en el argumento y haga clic de manera inmediata. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, yo tengo una agencia matrimonial y quiero realizar contenido para atraer a clientes que estén buscando parejas. Entonces, el título que yo voy a crear sería, si es en forma de pregunta, ¿cómo conquistar a, ya sea para hombres, una mujer o para mujeres, un hombre, en 5 minutos? Este título probablemente enganchará el doble o el triple de personas que estén interesadas en ese argumento. Ahora, la tercera técnica, o bueno, en este caso consejo, es escribir de forma más sencilla los títulos persuasivos, o mejor dicho, tu promesa, tu producto, tu servicio. El problema que resuelvas en el mercado, trata de transformarlo en algo simple de conseguir, utilizando palabras, por ejemplo, rápido, simple y en pocos minutos. Te voy a mencionar 2 ejemplos de títulos que utilizan esta fórmula.
¿Cómo demostrar 10 años menos de forma rápida y fácil? O te cuento cómo gané $1000 en un día. Estos títulos, por así decirlo, los podemos ver en redes sociales y seguramente a las personas que estén interesadas en estos argumentos es más fácil que le den clic y se vayan directamente hacia donde los redirige y ahí puedan indagar un poco más en lo que están ofreciendo. Esto hace que en este caso mi marca, mi producto y sobre todo la promesa sean la solución que le doy al mercado y parezca algo simple de conseguir y esté al alcance de todos. Por ende, puedes utilizar estas palabras en la comunicación de tus anuncios. Te voy a poner un ejemplo con la palabra secreto. Por ejemplo, ¿cómo alejar clientes tóxicos estudiando el secreto? Este título, si hace clic con una persona que esté buscando algún método o alguna técnica para poder precisamente alejar a los clientes tóxicos, le va a traer muchísimo a este título, haciendo clic al anuncio. Ahora, si lo vemos por otro lado, en otro título o otro mercado, podríamos hacer lo siguiente: descubre el secreto para mejorar tus ingresos este 2023. Algo así más o menos. Otra técnica de las que te voy a aconsejar hacer en este video es escribir un título persuasivo, pero haciendo referencia a una gran promesa. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, vas a escribir una gran promesa para que tu cliente o el usuario que vaya a ver tu anuncio, video o el contenido digital que vaya dirigido a él, le atraiga y quiera saber más. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer este tipo de escritos, porque cuando nuestra promesa sea demasiado alta respecto al contenido que vamos a ofrecer, vamos a tener el efecto contrario. O mejor dicho, nuestro cliente o el usuario vaya a ignorar lo que estamos ofreciendo. En pocas palabras, por así decirlo, tenemos un restaurante y prometemos que los platillos son 100% orgánicos, naturales y sobre todo, pues es comida recién hecha, pero a la hora de que el comensal empiece a comer, nota que realmente no es verdad. Lo primero que va a hacer es dejar de consumir y se va a ir para otro lugar. Y cuando vuelva a ver nuestro restaurante o la publicidad de nuestro restaurante, la va a ignorar. Te voy a ser honesto, cuando comenzamos a escribir de esta manera, por lo general muchos de nosotros fallamos en el primer intento. Esto lo consigues, por así decirlo, con la constancia y viendo ejemplos para poder darte una base de cómo hacerlo, pero ahora con tu producto, marca, emprendimiento o, como te digo, algún proyecto que tú tengas, más que nada para practicar. Te voy a dar un ejemplo, pero enfocado en el mundo de los emprendedores, ¿ok? Si quieres atraer la atención de muchísimos emprendedores por así decirlo, yo tengo una página, a la página que pues estoy manejando, pero este título o lo que te estoy ofreciendo no es eficaz, podría preparar un contenido y escribir un método comprobado para transformarte en el emprendedor exitoso. Esto es una gran promesa que hará que muchísimas personas que no me conocen de pronto se acerquen a mí rápidamente. O si estoy en el mundo de las redes sociales, atraiga demasiado tráfico a lo que es mi página de Facebook, Instagram o incluso TikTok, o en este caso si tengo algún podcast, vayan inmediatamente a él. Ahora, podría crear contenido con el título que diga:
¿Cómo ganar 1000 seguidores en Instagram en solo 20 minutos? Una gran promesa que, como te digo, tiene que tener por detrás alguna técnica, estrategia o, por ejemplo, algún caso que demuestre precisamente lo que se está comentando en el título. En pocas palabras, algo que sustente. Este último punto se basa precisamente en la gran promesa y sobre todo la conexión que tiene con el contenido, literalmente en darles lo que le prometemos al cliente. Por eso se recalca muchísimo en la sustentabilidad de la base. Así que ya teniendo estas ideas de lo que es un título persuasivo, vamos a pasar ahora a la redacción de un texto. La redacción de un texto persuasivo puede ser un poco difícil y también o probablemente tendemos a improvisar demasiado y el resultado de nuestro copy o texto puede llegar a no tener ningún sentido. Por eso te voy a compartir algunas fórmulas para ayudarte a estructurar bien lo que es un texto persuasivo. Estas te las voy a explicar en 4 puntos. Empezando primero con una pregunta. ¿Qué son las fórmulas de copywriting? O ¿dónde las podemos aplicar? ¿Por qué son importantes? Y también te voy a explicar las principales fórmulas de copywriting para textos persuasivos. Las fórmulas de copywriting son esquemas de partida que nos guían al redactar un texto con una interacción persuasiva, es decir, un texto que lleva al usuario a hacer una acción en concreto. Ahora voy a abrir un poco el paréntesis para decirte que lo que te voy a contar no se trata de, por así decirlo, seguirlo al pie de la letra, ya que cada una de estas fórmulas, por así decirlo, se recomienda utilizarlas según sea la estrategia o el objetivo que se quiera conseguir con ellas. O en pocas palabras, se tienen que adaptar a nuestras necesidades. Ahora, es importante también establecer el objetivo en concreto para que tus textos puedan funcionar. Y también lo ideal es conocer muy bien el público objetivo, ya que cada situación o cada objetivo pide un texto diferente. Es como te comento, probablemente un video viral que tú hagas o algún contenido viral que tú hagas vaya a funcionar el mes de septiembre, pero probablemente al día siguiente, si lo replicas o lo modificas, puede que no funcione en los días siguientes. Ahora, para esto es recomendable también estudiar más a detalle lo que son los usuarios al momento de redactar o antes de redactar. Así conocerás lo que son las necesidades y cómo debes de orientar el mensaje para que tus textos respondan a la solución adecuada y finalmente transmitir esa confianza en cada detalle. Y esto abarca tanto a los textos como el producto o servicio que hay detrás, porque como te dije en los puntos anteriores, solo así se cumplirá lo que es la promesa. Ahora, como te digo, todo esto que te voy a enseñar y sobre todo este tema que es la redacción de textos persuasivos se pueden utilizar y aplicar con un objetivo y directamente en diferentes plataformas. Y ahora, y si hablamos de diferentes plataformas digitales, ya no refiriéndonos, por así decirlo, en redes sociales, también podemos mencionar las siguientes, lo que son blogs, enfocados a ventas, por así decirlo, algún tipo de descripción para un e-commerce, también anuncios publicitarios. En dado caso que tengas que escribir algún email, también lo puedes aplicar aquí. O si vamos enfocados en algún podcast, streaming o videos de TikTok, también lo podemos aplicar para lo que son los guiones. Y
Si nuestro método de, por así decirlo, distribución también incluye lo que es WhatsApp, también podemos escribir o redactar un mensaje muy convincente en esta plataforma o aplicación. Ahora, un paréntesis, como te digo, probablemente al principio fallemos, todos lo hacemos, pero con constancia podemos dominar estas estructuras cuando elaboremos lo que son los textos persuasivos. Una vez dominándolas, nos van a ayudar en primer lugar a conducir lo que es el escrito y nos va a facilitar la transmisión de ese mensaje, permitiéndonos que el usuario conecte con él desde el inicio hasta el final. Además podemos controlar lo que es la idea clave que queremos transmitir con este texto y dónde la queremos transmitir, ya sea en el título o en las entradas de una página web, o así de sencillo, cómo va a ser tu propuesta de valor en los botones de llamado a la acción. A estos botones de llamado a la acción me refiero un poco tanto a Facebook o a Instagram, ¿ok? Cuando son promociones pagadas, y también pues en lo que es el llamado a la acción en el copy. Además, esto puede ayudar más a la productividad y ser directo sin perder lo que son las horas cuando vas a comenzar, o sea, ese bloqueo creativo que tenemos al momento de estar redactando. Literalmente te va a permitir ser más fluido a la hora de redactar y colocar toda la información de los textos sin tener espacio o, por así decirlo, improvisar demasiado. Ahora, como te digo, ¿cómo podemos comprobar que realmente esto funcione? Bueno, pues los beneficios de estas fórmulas vienen obviamente de un estudio de mercado, si se le dedica bien el tiempo a estudiar a nuestro público objetivo, o cuál es tu propuesta de valor, es decir, qué es lo que vas a ofrecer, y finalmente cuál es el objetivo que quieres perseguir con este copy. Ahora, de la primera fórmula que vamos a hablar, por sus siglas se le llama AIDA. Esta es una de las fórmulas, por así decirlo, la más utilizada, ya que se puede aplicar en diferentes o infinidad de textos, sobre todo en aquellos que busquen captar leads. Si no estás relacionado con este término, los leads vienen siendo los clientes potenciales. Esta fórmula incide en las claves de todo el mensaje que busque provocar un efecto concreto, en este caso, las ventas en un mismo usuario. La primera fórmula que te voy a explicar, yo la conocí con el nombre de AIDA. Esta fórmula es la más conocida y se aplica literalmente en cualquier tipo de texto, sobre todo en aquellos que quieran o busquen captar más leads. Ojo, si no estás, por así decirlo, familiarizada o familiarizado con este término, los leads vienen siendo los clientes potenciales. Esta fórmula se enfoca en las claves de todo el mensaje que busca provocar un efecto concreto. En este caso, la venta en un usuario. Ahora, te voy a explicar el significado de sus siglas AIDA. En primer lugar, buscamos captar la atención del usuario, despertar su interés, generar ese deseo y finalmente provocar una acción. Como podemos ver en el texto publicitario de The Clinic, verás con más claridad cómo han aplicado la fórmula. Como puedes ver, el texto capta nuestra atención desde la entrada. Gracias al empleo de la palabra con fuerza, esta fórmula se enfoca en las claves de todo el mensaje que busca provocar un efecto concreto, en este caso la venta de un usuario. Te voy a explicar ahora qué significan estas siglas. En primer lugar, buscamos captar la atención del usuario, despertar su interés, generar ese deseo y finalmente provocar una acción. Ahora te voy a presentar este ejemplo del texto publicitario Clinic. Aquí, como puedes ver con más claridad, cómo han aplicado la fórmula. Como puedes ver, el texto
capta nuestra atención de entrada con el titular o el título, gracias al empleo de palabras con fuerza, como es el verbo desafiar y el siempre persuasivo. Como puedes ver, el texto capta nuestra atención ya de entrada por el título, gracias al empleo de palabras con fuerza, como es el verbo desafiar y siempre persuasivo ahora. Además, en esta atracción inicial cobra un papel muy importante el diseño, el tamaño del título y la buena visualización del producto. Y para generar más interés, el texto cita el nombre del producto, resalta sus beneficios, fortalece la estructura para una piel más joven y suave y cómo han potenciado el deseo. ¿Y cómo han potenciado el deseo? Pues indicando los resultados de un estudio desarrollado por la propia marca. En esta fase son clave los testimonios o algún elemento de prueba social. Y finalmente, como acción incorporada, se puede ver lo que es un botón de compra ahora. La segunda fórmula la podemos definir en 4 palabras: paz, problema, agitación y solución. Otra de las estructuras más utilizadas, y como en el caso de la fórmula anterior, es aplicable en los posts o en los copywriters de breves, es aplicable para redes sociales, anuncios publicitarios, newsletters o en la publicidad que puedes encontrar en cualquier otra tienda. Ahora, para el siguiente ejemplo te lo voy a explicar en una página web. Obviamente, como te dije al principio del video, esto es una base para tú poder aplicarlo en diferentes medios digitales. Como podemos ver en este sitio, la frase inicial que tienen en su página ya identifica lo que es el problema y demuestra que ha estudiado muy bien a su público y sus deseos. Por ejemplo, en esta frase, sabemos que tienes ganas de hablar un nuevo idioma, que lo has intentado en multitud de métodos y por alguna razón no acabas de encontrar esa fórmula que te lleve a conseguir resultados. A continuación, a través de destacados, muestra todo aquello que mejoraría su vida si supiera algún idioma. Por ejemplo, viajar, lograr mejores oportunidades de trabajo, conocer gente. Es más, amplía la influencia diciendo frases como: conoces amigos o compañeros que están obteniendo resultados gracias a hablar un segundo idioma y es probable que el beneficio les ha ayudado en su vida personal y profesional. Y finalmente lo que hace es mostrar la solución, sus clases con profesores nativos y su método propio basado en inteligencia artificial. Cuando a esta fórmula le añadimos los elementos transformación, oferta y respuesta, en ese momento de la transformación es cuando mostramos a otras personas que ya han probado ese producto o han vivido esa experiencia. A partir de aquí es fundamental aplicar el storytelling, un tema que ya hemos visto anteriormente en este curso. Después debes demostrar una oferta y argumentar bien los beneficios y finalmente tienes que pedir la respuesta del cliente, que será llevarle a que haga la acción que tú deseas, ya sea comprar, solicitar más información o probar gratis una aplicación, por así decir algunas de estas. En el siguiente ejemplo se ha aplicado la fórmula. Como puedes ver, al inicio se incluyó un video donde se explica el problema de dar con un especialista en SEO. Cuando se contrata a alguien en una agencia y se argumenta que se ofrecen másters o masterclass, para que entiendas, para transformar a los alumnos en profesionales en SEO, que demanda la agencia y las empresas a la explicación detallada de las características del máster y las ventajas que ofrece esta fórmula. Incorporando a esto los testimonios de antiguos alumnos
para que el usuario conozca de primera mano su experiencia e incluso se respondan algunas dudas más frecuentes. Todo esto, como podemos ver aquí, con una oferta diversificada en 3 modalidades para que el futuro alumno escoja la que mejor se adapte a sus necesidades formativas. En todo momento, como puedes ver en este ejemplo, se le invita a responder a esta oferta con 2 opciones, o sea, la llamada a la acción de solicitar información para obtener el máster, y la otra es para reservar lo que es su lugar en la próxima edición de estas clases. Otra de las fórmulas que también podemos aplicar se centra en el mensaje de la compra de un producto o servicio, pero de manera muy concreta en el copy. Te lo voy a mostrar en el siguiente ejemplo en una página que venden lo que son robots de limpieza, o para que me entiendas, aspiradoras de esas que parecen Alexa, pero pues se van limpiando con sensores automatizados. En el copy debes ser capaz de destacar las características, resaltar las ventajas y dejar muy en claro los beneficios de la oferta. Aquí en este ejemplo, lo que se hace es responder a 2 aspectos básicos de este producto. Por ejemplo, es un robot aspirador y es el más potente que la marca ha generado hasta la fecha, y ofrece potencia, innovación en la navegación y limpieza de filas. Después enlaza a sus ventajas. Por ejemplo, se vacía solo, está diseñado para hogares con mascotas, también limpia la casa de forma inteligente e incluye sensores que destacan las zonas más sucias de la casa y limpia con mucha intensidad. Y también habla de la movilidad absoluta por debajo y alrededor de los muebles sin que quede atrapado. Y ahora, ¿y qué beneficios derivan de este uso? Pues la garantía de limpieza diaria, más el tiempo para ti o que nosotros tengamos para nosotros mismos en nuestras actividades como hobbies. Mientras que el robot limpia, uno se puede dedicar a, como te digo, a un hobby, a ver la tele, y nuestra casa siempre se mantendrá limpia. Otra de las fórmulas que te pueden ayudar a tener éxito en estos textos es enlazar diferentes elementos de valor de un producto o servicio. Puede ser algún dato, una característica o un beneficio de esa oferta. ¿Y dónde lo podemos aplicar? Pues la verdad es muy sencillo. Por ejemplo, en un hilo en Twitter, o un post en Twitter, en artículos de un blog, por así decirlo, en los destacados dentro de una landing page. Te voy a mostrar un ejemplo de lo que estoy hablando en la siguiente página, que se llama Clarins, donde se transmiten las 10 razones para confiar en esta marca de productos cosméticos con origen francés. Ahora, como te digo, todo esto que te mostré y también que te expliqué no es, por así decirlo, una base estricta. Simplemente es una muestra de lo que podemos hacer nosotros con nuestros propios copies. Ahora, si te muestro otro ejemplo, por así decirlo, la página de iPhone, podemos ver exactamente estas bases, pero incorporadas en sus productos. De hecho, esta marca es completamente conocida más por sus anuncios que por sus productos. Obviamente hay un trabajo también de muy buena calidad con estos productos, sobre todo las cámaras y los dispositivos, y de hecho en muchos países se considera como una marca de prestigio. Aunque si nos vamos a lo más profundo, si vemos las características de otros dispositivos, también vamos a encontrar superioridad en, por así decirlo, marcas
por ejemplo, en marcas como Huawei o Google Pixel, que en donde si hablamos de estos celulares o dispositivos, hablaron muy bien de lo que es el iPhone 10 o el iPhone 11 en su momento, pero el Google Pixel 2 supera por mayores a lo que es la capacidad del zoom de la marca, ya que se decía que el zoom que tenían estas versiones de iPhone eran superior, cuando el Google Pixel, como te digo, muestra que es todo lo contrario. Ahora, si nos vamos a su página, podemos apreciar que en esta página combina muy bien todos estos tipos de fórmulas con numerosas ideas y sobre todo ensambla con suma precisión sobre estos dispositivos. Contextos que destacan lo que son las características técnicas, pero también sus beneficios con un lenguaje que conecta las emociones del público con frases, fotografías y todo esto aplicado con suma claridad, también que sea conciso el mensaje, con frases breves pero muy marcadas, contundentes, convincentes y sobre todo atractivas. Todo esto en conjunto con los datos del producto, con las sensaciones que genera y credibilidad, porque en todo momento habla de las investigaciones y desarrollo de la marca, sin olvidar las letras pequeñas, con las que aporta más datos técnicos de este mismo producto. Ahora, ya vimos diferentes fórmulas que nos pueden ayudar a potenciar nuestros textos cuando escribimos o igual cuando empezamos a desarrollar algún guión. Pero muchas veces, y no nos damos cuenta, que en ocasiones al incorporar ciertas palabras disminuyen la capacidad o la potencia de nuestros textos o copies y dificultan su objetivo. Ahora, aquí hay una pregunta muy sencilla. ¿Sabremos identificar cuáles son estas palabras que, por así decirlo, las podemos tomar como palabras prohibidas para el copy? Probablemente, cuando escribimos un texto persuasivo, es fundamental dar con las palabras adecuadas para que su usuario o el cliente potencial realice la acción que nosotros nos interesa. Existen multitud de palabras poderosas que ya hemos visto anteriormente con las fórmulas que ya te he comentado y te he compartido. Ahora, muchas veces, aunque sepamos estas fórmulas o bases, en ocasiones escribimos igual como hablamos y durante ese proceso introducimos palabras que no nos ayudan a argumentar los beneficios de un producto o servicio e incluso hacen que el mensaje sea impreciso o realmente no sea el adecuado. De hecho, como mala práctica, comenzamos a lo que es rellenar el texto con ambigüedades o, por así decirlo, rellenarlo de imprecisiones e incluso de dobles interpretaciones que al final confunden al usuario, además de restarle valor a ese producto o servicio, haciendo que al final el usuario acabe desconfiando o no le interese el copy, o simplemente el problema suele ser el mismo, sin pensar previamente en nuestro público objetivo, que no se centra la atención en el producto o servicio sin pensar previamente en nuestro público objetivo. A esto me refiero, por ejemplo, a la típica pregunta de qué es lo que necesita el cliente o el usuario, empatizar con él y comunicar de forma adecuada cómo este producto o lo que estoy ofreciendo puede ayudar en el día a día. A partir de aquí estoy hablando de las palabras prohibidas, por ejemplo, como el uso de superlativos, los tecnicismos que en ocasiones no van en donde deberían de ser, los adverbios y muchas otras palabras que vamos a ver a continuación, que en este caso debemos de mantener, por así decirlo, alejados de nuestros textos. A continuación te voy a presentar algunos ejemplos de lo que son superlativos, ¿ok? Por ejemplo, las frases como
el servicio de mensajería más rápido o un método facilísimo para perder peso. En el mundo de la publicidad y sobre todo en los textos de muchísimos medios digitales, hay un recurso frecuente pero poco recomendable: es el uso de los superlativos. A esto yo me refiero, por así decirlo, a utilizar las frases el mejor o adjetivos acabados en ísimo o enísima. Ahora, los superlativos, lejos de ayudarnos a potenciar el mensaje que queremos transmitir, lo que acaban es rellenar solamente el texto de palabras, pero realmente no dicen nada. A continuación te voy a mostrar un ejemplo en donde en este breve texto que aparece en un slider utiliza 5 veces la palabra más, diciendo más suave, más rápido, durante más tiempo. Aunque en este texto hace referencia a ciertos estudios que verifican que ese modelo de batidoras es muy rápido y más efectivo que otros, quizás sea excedido en el uso de la palabra más. Por lo tanto, siempre que utilicemos superlativos, que sea con un equilibrio y apoyándonos siempre en testimonios, opiniones y sobre todo en estudios. En todo internet, una de las palabras más, por así decirlo, frecuentes de uso son las palabras mejor y más. Pero hay una sobre todo, y este es en el sector de las empresas, que utilizan mucho, y es la palabra líder. A muchas empresas, por así decirlo, se les hace frecuente el uso de esta palabra, refiriéndose a que son líderes en su sector. Pero, por así decirlo, si realmente lo son, ¿cómo lo pueden demostrar? ¿Cuál es su base? Y sobre todo, si nos metemos a internet y buscamos, por ejemplo, te voy a dejar una captura de pantalla de una empresa que he buscado, se llama Rastreador. Dentro de su información nos devuelve este texto donde nos indica que es el mejor comparador de seguros y más. Ahora, si nos hacemos las siguientes preguntas: ¿qué lo convierte en el mejor comparador? ¿Qué lo convierte en el líder en su ramo? Todas estas respuestas las podemos encontrar dentro de su web, donde a través de datos y cifras concretas nos dice por qué es una referencia de sector. Por ejemplo, más de 100 compañías distintas. Por ejemplo, aquí se compara con más de 100 compañías distintas, porque lleva 10 años de actividad dentro del sector. Por lo tanto, si utilizamos determinadas palabras, como es el caso de la palabra líder, vamos a apoyarnos en una serie de cifras, estudios y demás palabras y demás que verifiquen que esa afirmación es cierta. Ahora, si vamos al lenguaje negativo, es muy habitual en los textos publicitarios que utilicemos, por así decirlo, las siguientes frases: por más que lo intentas, no consigues dejar de fumar. Cientos de dietas y no logras bajar de peso. En muchas ocasiones consideramos que utilizando el no somos más persuasivos y vamos a ser capaces de captar mejor la atención de nuestro público. Sin embargo, conseguimos el efecto contrario. Así de sencillo. Si tomamos como ejemplo esto que te voy a decir, de que si a un niño le dices que no, obviamente lo va a hacer. Por lo tanto, te recomiendo que evites el uso reiterado del no, el nunca jamás en tus textos, y conviertas estas oraciones negativas en afirmativas. Te voy a dar otro ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, evita decir frases como no dejes escapar esta oportunidad a decir aprovecha esta oportunidad. Ahora, si hablamos de los adjetivos en el copywriting, te voy a mencionar primero unos ejemplos de ellos. Un abrigo bonito, una aplicación eficaz o un robot de cocina rápido, automático e inteligente.
Si nos preguntamos qué es lo que sucede, o quizás ese abrigo que es bonito para ti no es bonito para mí, o esa aplicación que dicen que es eficaz realmente lo es. ¿En qué se basan para decirlo realmente? ¿Me ayuda a ser eficaz o más productivo? Digamos que el uso de los adjetivos en el copywriting hay que hacerlo, por así decirlo, cuidadosamente. Es decir, solamente hay que utilizar los que son necesarios, ya que estos restan credibilidad a lo que estamos diciendo, porque no aportan razones y muchas veces lo que hacen es disipar la atención y tapar la realidad. Te voy a dar dos ejemplos más. Por ejemplo, vamos a evitar frases como el servicio de limpieza integral de coches rápido y efectivo. Ahora, si lo cambiamos, sería más o menos algo así. Reserva tu cita y disfruta de tu coche limpio en 1 hora. Recuerda que tenemos que ser directos y decir realmente la información que a los usuarios o a nuestros futuros clientes les va a interesar. Porque cuando utilizamos los adjetivos como rápido y eficaz, puede resaltar la subjetividad de esta información. Ahora, los adverbios acabados en mente los utilizamos de forma continua. Por ejemplo, realmente, fácilmente y exclusivamente para ti. ¿Qué es lo que sucede con esto que te acabo de comentar? Los adverbios son algo similar que sucede con los adjetivos. No son concretos y precisamente el texto debe de ser preciso, ir al grano, y además otro aspecto importante de los adverbios es que dan lugar a dobles interpretaciones. Quizás el concepto que tú tienes de rapidez no es lo mismo que el que yo tengo, y al final eso genera probablemente problemas de interpretación, y eso es lo que no conviene a la hora de utilizarlos. Ahora te voy a poner dos ejemplos. Con este robot de cocina comienza a preparar recetas fácilmente gracias a sus menús programables. La palabra fácilmente. Se supone que si estoy utilizando un robot de cocina, va a ser mucho más sencillo elaborar cualquier tipo de recetas. Ahora, si nosotros lo corregimos, se escucharía más o menos de la siguiente manera. Este robot de cocina permite elaborar recetas saludables en 20 minutos, gracias a sus menús programados. Esta última frase, aquí estoy dando una información concreta sobre el tiempo que tardo en hacer recetas saludables. Ahora voy a pasar a otro ejemplo. En esta página de productos depilatorios vamos a analizar una de sus frases que podemos encontrar en esta página. Una depilación altamente eficaz con resultados que duran semanas. Altamente es un adverbio, altamente. Es evidente que si yo compro un producto de depilación para regalárselo a alguien, es para que su eficacia sea, por así decirlo, máxima, y por lo tanto altamente no me da mucha información, aparte dura semanas, y supongo que la clientela de estos productos, aparte, si dura semanas, ¿cuántas semanas son? Pueden ser 2, 3, 4, e incluso 40 semanas. Esto hay que empezar a matizarlo. Ahora, si revisamos los textos de su página, si revisamos los textos de información en su página web, los resultados que ofrecen estos productos duran hasta 4 semanas. Por lo tanto, la frase, por así decirlo, creo que quedaría mejor de la siguiente manera: una depilación eficaz con resultados que duran hasta 4 semanas. Ahora, te voy a dar una lista de frases más utilizadas, sobre todo en páginas web.
Por ejemplo, servicio de calidad, servicios integrales o servicio integral, o oportunidad de negocios. Excelente relación calidad-precio, hecho a tu medida, tu tienda online de confianza. Ahora, esta lista podría seguir, pero me voy a limitar solamente a estas frases. Ahora, el por qué las he incluido dentro de estas palabras prohibidas en el copywriting es porque básicamente muchas de ellas son obviedades y realmente solo es relleno de texto, pero no dicen nada e incluso llegan a darnos una sensación de que tienen un poco de tranquilidad cuando realmente no lo tienen. Lo que te recomiendo con este tipo de frases es que, por así decirlo, tengamos en cuenta que necesitamos construir nuevas frases que den respuesta a las necesidades de nuestro público. Ahora, hay un aspecto que, por así decirlo, no nos podemos permitir, y es no suscitar dudas. El motivo es porque cuando alguien, por así decirlo, nos busca, en este caso en internet, necesita encontrar lo que son respuestas a sus inquietudes. Vamos a ponerlo en este ejemplo, por así decirlo, en una página web. Cuando llego a una página, lo que ofrece esa página es información, por así decirlo, que nos hace dudar. Al final vamos a tomar dos decisiones: o directamente irnos de ahí, o bien empezar a dudar hacia esa página porque nos sentimos, por así decirlo, que es una información no válida o de dudosa procedencia, que al final la vemos como falsa. Para evitar esto, necesitamos ser firmes, directos, utilizar palabras adecuadas y evitar ambigüedades. Ahora, a lo que me refiero con ambigüedades, para evitarlas tenemos que empezar a eliminar de nuestro vocabulario las siguientes palabras: creo, a lo mejor, tal vez, quizás, parece que, demasiado, bastante, eso, aquello, esto. Y también palabras imprecisas, por ejemplo, mucho, poco, muy, enseguida, alrededor de. Ahora te voy a mostrar dos ejemplos para que puedas observar las diferencias. El primero sería: este robot de cocina te ayudará a ahorrar bastante tiempo en la elaboración de tus recetas. El siguiente ejemplo sería: este robot de cocina te permite ahorrar hasta 15 minutos más en la cocción de tus alimentos que una olla express tradicional. Ahora vamos a pasar a lo que es el tecnicismo. Te voy a dar unos ejemplos precisamente con esta área que es el marketing. Por ejemplo, las palabras keyword, call to action, outfit chic, etcétera, y la lista puede seguir. Ahora, es habitual encontrar en los textos, por así decirlo, términos en inglés o de algún otro idioma para referirse a ciertos conceptos. En ocasiones, cuando abusamos mucho de estos tecnicismos y extranjerismos, lo que conseguimos es alejarnos de nuestro público objetivo, porque es probable que haya palabras que no las conozcamos y al final el mensaje que queremos transmitir no tenga la fuerza que buscamos. Por eso es recomendable no abusar de estos tecnicismos y utilizarlos en momentos puntuales para verificar que realmente tenemos el dominio sobre esa temática. Pero siempre tenemos que intentar hablar en el idioma, por así decirlo, de nuestro público, o en este caso, si manejamos a personas que hablan solamente en español, tratar de hablar en ese idioma. Muy bien, ya que tenemos estos conceptos estructurados, ahora a partir de aquí te voy a explicar cómo escribir un post perfecto, y es ese que
por así decirlo, es fantástico, y no solamente porque está bien escrito, sino porque está optimizado para el SEO y también tiene una buena maquetación, que esto hace que sea atractivo y fácil de leer. Ahora, te voy a dar una recomendación antes de ponernos a escribir lo que son nuestros textos. Por lo general, digamos que tenemos un bloqueo antes de empezar a producir o empezar a escribir lo que son nuestros copies y textos, o sobre todo nuestros guiones, y nos comenzamos a bloquear, y pues como ya escuchaste en la información anterior, empezamos a cometer esos errores que no debemos de hacer. Yo te recomiendo que siempre que comiences a escribir algún contenido, previamente sepas o pienses en la idea que, por así decirlo, que vas a empezar a plasmar en la hoja, o en este caso en Word o en algún programa o lo que tú utilices para escribir. Piensa previamente en qué le puede interesar a tu público, cuál es el objetivo de ese contenido y si realmente hay contenidos que a tu público le puedan interesar. Enfócate en ellos. Es mucho más sencillo si, por así decirlo, tienes un blog empresarial o del tema que tú vayas a escribir, y también creando una estrategia de marketing de contenidos o simplemente una estrategia de contenidos, como ya hemos hablado de lo que es el calendario de contenidos. También muchas veces, por ejemplo, si vamos a trabajar para alguien, es posible marcarle a los clientes, hablar con ellos y también pues checar un poco de cuáles temas, por así decirlo, son más interesantes para escribir, ya sea en la publicidad, en este caso si vas a escribir para un blog o una página web, escribir en ella. ¿Esto para qué? Esto es para que agilicemos lo que es el proceso de escritura y tengamos mucho más claro la idea cuando nos pongamos enfrente, por así decirlo, si lo vas a hacer frente a la computadora o en la computadora, no tengas ningún bloqueo. Ahora, si no tienes claro el tema que has planeado escribir, o por así decirlo, el tema que realmente a tu público le interesa, es importante que sepas en buscar lo que son palabras claves. En Google puedes buscar lo que son las palabras claves con ayuda de la herramienta Google Ads. Esto nos va a mostrar, por así decirlo, las búsquedas de los usuarios más frecuentes y nos puede dar información al respecto. Ahora, como ejemplo, te voy a mostrar lo que es, por así decirlo, trabajar con un taller mecánico. Tenemos la idea de crear un contenido que hable sobre las averías del coche y sobre todo enfocado al precio y aquellas que son más caras. Vamos a ver en internet si realmente este tema a la gente le interesa y lo utilizaremos alguna herramienta para ver si realmente vamos por buen camino. Si nos vamos a Google y empezamos a buscar, por así decirlo, averías de carros por precio, podemos ver las búsquedas o, por así decirlo, los títulos que a nuestro público nos interesa. Obvio, tenemos que saber que estas búsquedas son, por así decirlo, las más solicitadas dependiendo la localización o sobre todo el estado. Por así decirlo, cuando yo le pongo averías de carro por precio, aquí la gente lo más que ha buscado, por ejemplo, en primer lugar está qué marcas de autos con refacciones más baratas, los 20 autos menos caros para reparar, autos con menos fallas en México, y así. Existen otras herramientas que nos pueden ayudar también para buscar estas palabras claves y darnos más información al respecto si son las correctas para nuestro blog. En este caso existe la de Keyword Tools. Obviamente, al ser una plataforma o una herramienta de paga, no te podría mostrar completamente su funcionamiento, pero sí te puedo invitar a checar
más al respecto en internet. Como quiera, te voy a dejar en la descripción de este video enlaces a esta herramienta. Ahora, si hablamos, por así decirlo, de motores de búsqueda, aparte del tradicional de buscar en Google, por así decirlo, la palabra y que salgan todas en el listado de palabras que la gente más busca, también, como te digo, tenemos el planificador de palabras clave de Google Ads. Podemos accesar mediante lo que es nuestra cuenta de Google, y ahí empezar a buscar cuáles son las palabras más relevantes de las búsquedas que ha hecho, por así decirlo, o todo un país, o por así decirlo, una ciudad entera. En este caso también podemos indicarle lo que es, por así decirlo, en Guadalupe, cuántas personas están buscando refacciones de llantas, refacciones de motores, o por así decirlo, cualquier cosita referente a este tema que te estoy comentando, que son averías de carros. Ahora, para que hacer todo este tipo de trabajo y buscar a profundidad con palabras claves, cuánto, por así decirlo, cuántos usuarios lo buscan, si realmente tiene efecto, en fin, todo lo que hemos estado explicando, pues esto, por así decirlo, es un parteaguas a la hora de realizar lo que es un contenido, de forma que se note que realmente quien lo está realizando conoce a plenitud de la materia. Y eso va a ser, por así decirlo, de bueno, no solamente para los usuarios, sino que para que Google también lo valore, porque va a considerar que realmente sabe de lo que estamos hablando. Ahora, si nos preguntamos, ya con todo esto podemos empezar a escribir para pasarlo a producción, o sea, que ya lo vean los usuarios o los clientes potenciales. En mi opinión, no creo que sea, por así decirlo, confiable todo esto, sino, bueno, no es que sea confiable, simplemente yo te recomiendo hacer un borrador o un esquema para que comiences a definir y por así decirlo, como te digo, con este tipo de información, aparte de realizar un esquema y saber identificar cuáles son las partes de mi texto, podemos también sacar lo que son temas relevantes. Y como te dije en un punto de esta información, dar a entender al usuario lo experimentados que somos en este tema. Ahora, una vez ya teniendo, por así decirlo, un esquema, un boceto, poniendo ciertos puntos claros sobre el tema que ya hemos elegido, lo que sigue es, ahora sí, desarrollar o bueno, escribir todo tal cual y como va. Por así decirlo, si tú puedes escribir muy bien en Word, Excel o bueno, en el programa que tú más te sientas, por así decirlo, cómodo y conozcas más, obviamente. Es más, igual hasta en una libreta, vamos a transmitir toda la información que queremos mostrar en el contenido, pero obviamente no buscando, por así decirlo, esa frase gancho o la frase perfecta. Simplemente vamos a escribir todo así, directo. Ahora te lo digo tal cual porque si empezamos a desarrollar o a definir conceptos directamente en lo que estamos escribiendo, obviamente nos va a resultar muy tedioso y sobre todo nos va a parecer demasiado trabajo y al final vamos a perder mucho tiempo. Por lo tanto, escribir tal cual toda la información y posteriormente, ya teniendo todo ahí, por así decirlo, escrito en donde lo hagamos, ya después lo podemos editar. Ahora, dato importante y abriendo paréntesis, ya que en este curso, aparte de enfocarme en herramientas que puedes utilizar, por ejemplo, esta que te había comentado de Google Ads para buscar las palabras claves e información referente a lo que estamos buscando de estas mismas palabras claves, cuáles son las que buscan más los usuarios, toda la información que recopilemos, sobre todo en Google, digamos en el buscador normal, podemos incorporar inteligencia artificial ahora que está disponible al alcance de todos, por así decirlo. Digamos, bueno, vamos a hablar de otro tema que no sea referente a lo que es un taller mecánico, sino de, por ejemplo, yo vendo, por así decirlo, sillas, y
Cuando busco qué tipo de sillas o qué características y referencias nos está solicitando nuestro público, que próximamente va a ser nuestro cliente a futuro, pues ya recopilando toda esta información lo podemos poner en ChatGPT y comentarle que nos administre o nos desarrolle un tema, tanto un resumen como una organización de temas para hacerlo copy para diferentes redes sociales, obviamente especificándole que lo queremos para Facebook, Instagram, incluso para una página web, haciendo esto una estructura completamente de nuestro texto y ahí podernos basar a la hora de empezar a, por así decirlo, hacer el contenido referente a estos temas que nosotros buscamos. Esa es la finalidad de la investigación, el esquema o el boceto que hemos hecho previamente. Básicamente lo que tenemos que hacer es argumentar toda la información con una estructura, teniendo muy en cuenta que las frases sean y los párrafos breves, de acuerdo con lo que vamos a ver en el contenido, y sea lo más legible posible. Ahora, como te había comentado en anteriores videos, también es importante que sepas que todo esto al momento, por ejemplo, si no queremos utilizar algún video de nosotros o simplemente queremos formarlo con nuestros audios o a sacar así como fragmentos utilizando la información de nuestro contenido o nuestro copy, podemos utilizar lo que se le llaman imágenes de stock. Estas imágenes de stock, por así decirlo, Pixabay, nos pueden proporcionar ya sea imágenes o video en donde enriquecen lo que son nuestros textos sin necesidad, por así decirlo, de tener conocimientos de fotografía, video, utilización de cámaras. Más que nada, por así decirlo, cuando nosotros queremos hacer, como te digo, ya tenemos lo que es el copy, la información referente y vamos a ponerlo ya sea en redes sociales o en una página web. Esto nos ayuda a darle ese toque, por así decirlo, más profesional a la hora de agregarlo. Aparte, como ya habíamos comentado, el video es el rey de todos los contenidos. Ahora, una vez que ya tengamos todo esto, el título, como te digo, es la base o una de las partes más importantes de nuestros textos. Por lo tanto, yo te recomiendo tener una gran variedad de lo que son, por así decirlo, un solo texto, hacer varias versiones. Obviamente enlistarlas y definir cuál es el mejor o más atractivo a la hora de leerlo o colocarlo en nuestro contenido. Ahora, una vez que ya tengas completamente todo listo y bien armado, es el momento de empezar a distribuirlo en las diferentes plataformas. En este caso te lo voy a explicar como si lo fueras a subir a una página web. Por ejemplo, cuando lo vayas a subir a la plataforma de blogs que tengas al alcance de la mano o esté abierta, ojo, si lo vas a distribuir en Facebook, Instagram o TikTok, adelante. Pero recuerda lo siguiente, y es lo más importante: respeta al máximo todos los elementos que hayas incorporado dentro del documento. Obviamente, si es un resumen, respeta exactamente la estructura. Por ejemplo, si hay letras negritas, si hay emoticones, si hay cualquier detallito que hayas puesto, respétalo. Ahora, en el caso de palabras claves principales, también son importantes. También en algunas redes sociales, por así decirlo, puedes incorporar enlaces. Estos también son importantes, así que los tienes que añadir. Algo que tienes que tener en cuenta es que si, por así decirlo, lo puedes enlazar o vas a subir el contenido a una página web, lo puedes enlazar a diferentes páginas dentro de la página. O sea,
digamos que subcategorías. Ahora, siguiendo el mismo ejemplo de una página web en donde estás compartiendo tu contenido de otras redes sociales, los puedes enlazar exactamente a esa área de la red social, o por así decirlo, ese post únicamente. Ahora, si juntamos pues literalmente toda la información que vimos en lo que va del video, también podemos incluir lo que son llamados a la acción, que ayuden a llevar, por así decirlo, toda la información de este tema. Ahora, ya hablamos de lo que son las palabras prohibidas en el copywriter, cómo empezar a escribir y hacer ciertas estructuras de lo que es nuestro texto, obviamente enfocado a páginas web, pero también, como te digo, podemos utilizar toda esa estructura para lo que son otros medios digitales. Y ahora vamos a ver un poco de las palabras que, por así decirlo, por algo están ahí. Estas palabras son poderosas en el copywriting y tienen un carácter especialmente persuasivo y ayuda a que esa persona, que digamos es nuestro cliente potencial, captemos mejor su atención y también favorezcamos la venta de nuestro producto o servicio. Estas palabras que te menciono son las siguientes palabras: tú, por qué y el verbo imaginar. Tú es imprescindible porque es la palabra que nos ayuda a que alguien al que le estamos contando una historia realmente nos preste atención. Además, la historia que tú quieres contar a tu público no es solamente informativa, sino que además lo que pretendes es captar su atención y sobre todo intentar que esa historia que le cuentes acabe siendo la que ayude a comprar ese producto o servicio. Por lo tanto, siempre utiliza el tú y olvidemos un poco la palabra usted, y también hay que quitarnos absolutamente esa voz pasiva. Por otra parte, tenemos el por qué en el copy. Este es fundamental: argumentar, explicar por qué un producto o un servicio es beneficioso para ese público al que le puede interesar y es mejor o más adecuado que cualquier otro que tenga la competencia. Por lo tanto, siempre explica, da razones y argumenta. Y por otra parte, el verbo imaginar, con formas como ¿te imaginas viajar gratis durante todo un año? Es cuando introducimos el verbo imaginar en un texto. Hacemos que ese usuario viaje hacia escenarios que probablemente desconoce, pero realmente le son atractivos. Escenarios que le aspiran a llevarle a un lugar mejor, donde no hay preocupaciones, donde no hay frustraciones, digamos que se siente más tranquilo y más seguro. Ahora, estas palabras por lo general estimulan mucho y despiertan nuestros sentidos. Por lo tanto, estas palabras tenemos que empezar a utilizarlas en nuestros textos. Ahora, en tus textos también puedes añadir lo que es, por así decirlo, el factor de la urgencia. Ahora, ¿por qué? Si lo ponemos, por así decirlo, en nuestra situación o en nuestros zapatos, en ocasiones no nos gusta, por así decirlo, hacer filas, perder el tiempo, o nos gusta tener las cosas a la de ya. Esto, por así decirlo, este factor de urgencia incita a la gente, cuando es algo de venta, a que compre, o a la compra más bien dicho. Ahora, esto que te digo, ¿cómo lo podemos utilizar pero en palabras? Pues muy sencillo. Algunas de ellas son:
ahora, ya, date prisa, rápido, hoy, inmediato, directo. Es más, déjame te proporciono un ejemplo. Regístrate ahora y accede a nuestro marketplace. Ahora, a todos nosotros nos encanta sentirnos especiales, únicos. Pues bien, tu producto seguro que tiene algo que lo hace exclusivo y único a los ojos de nuestros potenciales clientes. Para comunicarlo en palabras, te voy a dar estos ejemplos. Por así decirlo, el siguiente contenido es exclusivo para suscriptores. O oferta válida solo para clientes de la tarjeta Mastercard. Esto hace que la comunicación de ese producto o servicio dé a entender que es limitado o escaso, o hay muy poca disponibilidad. Esto hace, por así decirlo, que el contenido o el texto sea más persuasivo. Y ahora, ¿qué palabras puedo utilizar para lograr esto? Déjame te doy unos ejemplos. Por así decirlo, limitado, edición limitada, solo disponible aquí, oferta por tiempo limitado, solo para los primeros 50 participantes. Esta promoción finaliza en 24 horas. Ahora, es importante saber que a muchos de nosotros, como nos gusta ahorrar o tener, por así decirlo, un producto que sea muy económico, también podemos involucrar las siguientes palabras. Por ejemplo, algo que defina ahorro sería principalmente la palabra ahorrar o ahorro, ganar, económico, gratis, reducido, descuento, oferta, bono, precios bajos, en menos tiempo. Para que me entiendas o que quede más en claro esto que acabo de decir, te voy a dar un ejemplo. Suscríbete a este anuncio y consigue un 25% de descuento en tu próxima compra. Ahora, en un mundo en el que cambia cada día, es importante sentirnos seguros, tener confianza en lo que nos rodea y pues bien, podemos intentar transmitir esa sensación de confianza y de seguridad con palabras que evoquen las emociones positivas. Por ejemplo, garantizado, probado, fácil, sencillo, seguridad o seguro, certificado, auténtico, avalado, de toda la vida, a tu ritmo, sin riesgos, sin compromiso, sin permanencia, resultados garantizados, método paso a paso. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que tienes una empresa que fabrica un software de contabilidad y dice frases como esta: prepara tus impuestos sin problemas, sin riesgos y de forma sencilla y rápida. O por ejemplo, si trabajas con la seguridad de datos, podemos decir algo como: la seguridad de datos es lo primero. Descubre cómo protegemos tu información, tratamos tus datos como si fueran los nuestros. Además, estas palabras que evocan confianza también pueden introducirse palabras poderosas que nos ayudan a que tu público
se sienta que con la acción de comprar o de sentirse interesados por este producto forman parte de una comunidad que apoya una causa. Y me refiero a los verbos como por ejemplo unir, registrar, sumar, convertir, suscribir. Más allá de lo que son los verbos imaginar, ahorrar y otros que ya hemos hablado a lo largo de este video, te recomiendo que también empieces a familiarizarte con el uso de verbos como descubrir, entender, aprender, enseñar, convertir. Todos estos verbos son también interesantes en el mundo del copy. Aquí te dejo unos ejemplos, por así decirlo, en la página Babel, en donde podemos encontrar diferentes frases, textos y sobre todo copies que tienen refuerzos muy positivos. Ahora, aquí dentro en esta página podemos encontrar una frase muy persuasiva que se llama el método Babel, el camino más corto para un aprendizaje completo y eficaz. Esta palabra nos transmite tranquilidad porque nos indica los pasos a seguir a algo que probablemente desconozcamos, pero que indica que va a ser sencillo llevarlo a cabo. En numerosas técnicas para redactar textos persuasivos encontramos el uso de preguntas. Aquí lo que, por así decirlo, vaya la redundancia, nos tenemos que preguntar, ¿debemos incorporarlas o evitarlas en nuestros copies? La respuesta es depende. Depende de las palabras que utilicemos para formularlas. Te voy a poner un ejemplo. Acabas cada día con los pies y las piernas hechos un desastre, pero ¿qué más necesitas al llegar a casa? Y es alguien que te dé un buen masaje. Bien, aunque este es un mero ejemplo, seguro que tanto en artículos de webs o, por así decirlo, publicidad que hayas encontrado en cualquier medio digital, has comprobado cómo es frecuente el uso de estas preguntas. Primero que nada, tenemos que saber si estas preguntas ayudan a los usuarios a hagan la acción que a nosotros nos interesa, o todo lo contrario, si está dificultando que precisamente el cliente haga la acción. Analiza además si esa pregunta daría más fuerza a tu mensaje o lo contrario, dificultaría su comprensión. ¿Y por qué insisto en estos puntos? Porque las palabras que usas al hacer preguntas pueden resultar engañosas si no las eliges bien. Siempre has de hacer preguntas que inciten al lector y potencial cliente a realizar la acción que a ti te interese, y no lanzar preguntas que lo puedan poner en contra tuya. Ahora, te voy a mostrar un ejemplo de una mala pregunta. ¿Estás preparado para redecorar tu casa? Tal vez su respuesta sea un no rotundo, porque incluso a un usuario que ame la decoración, pueda que no se encuentra en el momento adecuado para hacer esa inversión de tiempo y dinero. Por este motivo, es recomendable que siempre conozcamos a la perfección a nuestro público y hacer preguntas focalizadas en sus intereses y los tuyos como marca. Además, redactar con mucho cuidado las preguntas que quieres plantear a tus usuarios, y muy importante, analízalas para que las respuestas estén siempre alineadas
con tus objetivos y puntos claves. Y ahora, punto importante, también logra anticipar la respuesta de tu lector presentando la solución a su necesidad. Ahora, voy a abrir un paréntesis antes de terminar con el video 1. Ahora, voy a abrir un paréntesis antes de terminar con este video. Y quiero hablar del posicionamiento de marca. El posicionamiento de marca se refiere a la imagen mental que los consumidores tienen de la marca en particular, en relación a sus competidores. Es la manera en que las marcas se posicionan en la mente del consumidor y cómo se percibe en términos de atributos, beneficios y valores. El objetivo del posicionamiento de marca es diferenciarla de la competencia y crear una conexión emocional con los consumidores. Esto se logra a través de la estrategia de marketing y comunicación consistentes que resaltan los atributos únicos de la marca y hagan relevante y atractiva para su público objetivo. El proceso de posicionamiento de marca implica identificar el mercado objetivo, comprender las necesidades y deseos de los consumidores, evaluar la competencia y determinar la propuesta de valor única de la marca. A partir de esta información se desarrolla una estrategia de posicionamiento que define cómo la marca desea ser percibida por los consumidores y qué mensajes y canales de comunicación se utilizarán para transmitir esa imagen. Un buen posicionamiento de marca puede ayudar a generar lealtad de los consumidores, aumentar la preferencia hacia ella, influir en las decisiones de compra y permitir que la empresa obtenga una ventaja competitiva en el mercado. Existen diferentes enfoques para el posicionamiento de marca, algunos de los cuales incluyen posicionamiento basado en atributos, es decir, se enfoca en los atributos o características específicas del producto o servicio que lo hacen único o superior en comparación con la competencia. Por ejemplo, una marca de automóviles se destaca por su rendimiento, seguridad y eficiencia. Ahora, si hablamos del posicionamiento basado en el precio, este se centra en ofrecer productos o servicios a precios más bajos que los competidores, enfatizando la relación calidad-precio. Esto puede atraer a consumidores que buscan obtener el máximo valor por su dinero. También está el posicionamiento basado en la calidad. Se enfoca en la excelencia y la calidad superior del producto o servicio. Las marcas que se posicionan en este aspecto buscan transmitir confianza, durabilidad y satisfacción al cliente. Ahora, el posicionamiento basado en la necesidad del cliente se trata de identificar y satisfacer una necesidad específica del cliente que no está siendo abordada adecuadamente por los competidores. Esto implica comprender a fondo las necesidades y deseos del público objetivo y desarrollar una propuesta de valor que se ajuste a sus demandas. Y por último punto,
tenemos el posicionamiento basado en la experiencia del cliente. Se centra en la creación de una experiencia única y positiva para el cliente. Esto implica brindar un excelente servicio al cliente, personalización, facilidad de uso y una interacción satisfactoria con todos los puntos de contacto con la marca. Es importante destacar que el posicionamiento de una marca no es solo lo que la empresa dice sobre sí misma, sino cómo es percibida por los consumidores en la práctica. La constancia en la entrega de la promesa de la marca es fundamental para construir y mantener un posicionamiento efectivo. Además de los enfoques mencionados anteriormente, existen otros aspectos a considerar. Por ejemplo, la segmentación de mercado. Antes de posicionar una marca, es fundamental identificar y comprender a qué segmento del mercado se dirige. Cada segmento tiene diferentes necesidades, preferencias y comportamientos de compra, por lo que el posicionamiento debe de adaptarse a cada una de ellas. También existen las propuestas de valor única. Una propuesta de valor sólida y diferenciadora es fundamental para el posicionamiento de la marca. Esta propuesta debe comunicar de manera clara y convincente los beneficios y ventajas que la marca ofrece a los consumidores en comparación con sus competidores. Ahora, la consistencia de marca es esencial. Que la marca se mantenga coherente en todos los aspectos de su comunicación y expresión del cliente. Esto incluye el tono de voz, los mensajes de diseño visual, el servicio al cliente y todos los puntos de contacto con los consumidores. La coherencia ayuda a construir y fortalecer la imagen de la marca en la mente del consumidor. Y por último, el monitoreo y adaptación. El mercado y las necesidades del consumidor pueden cambiar con el tiempo. Por lo tanto, es importante monitorear regularmente el entorno competitivo y las preferencias de los consumidores y realizar ajustes en el procedimiento de la marca según las necesidades. Esto permite mantener la relevancia y la competitividad del mercado. En resumen, el posicionamiento de marca es el proceso estratégico para buscar establecer una imagen y una posición distintiva en la mente del consumidor. Implica identificar las fortalezas y características únicas de la marca. Comprende las necesidades del mercado objetivo y comunicar de manera efectiva los beneficios y valores que ofrece la marca a sus consumidores. Ahora, en el posicionamiento de marca existe un concepto llamado escaleras en la mente. Las marcas mejor posicionadas ocupan el escalón más elevado en las escaleras y dependiendo de la importancia que tiene la categoría,
para cada persona será la cantidad de escalones que tendrá dicha escalera. Por ejemplo, si no te interesa mucho el tema de los carros, difícilmente puedes nombrar más de 3 marcas diferentes de llantas. Por otro lado, si te interesa mucho lo que es el lado de la informática, sobre todo de las computadoras, posiblemente puedas mencionar más de 5 marcas diferentes de esta categoría. Y seguramente tienes una favorita que ocupe tu primer lugar, de las escaleras. Y todas las marcas estarán luchando por subir un lugar arriba. Las escaleras de la mente también nos ayudan a entender lo difícil que es que las personas introduzcan una categoría nueva en su mente para introducir algo completamente nuevo. A esto se tiene que tomar de base algo que a la gente le resulte familiar. De lo contrario, eso que se quiere introducir no se va a quedar en sus mentes o simplemente no lo van a entender. Por ejemplo, el primer automóvil fue nombrado carruaje sin caballos. De esta manera las personas podían relacionar este nuevo transporte con algo que ya conocían, ya que el vehículo motorizado era algo nuevo todavía y no significaba nada para las personas en el siglo XIX. Ahora, si hablamos un poco de los aspectos de nuestra mente, es importante saber que nuestro cerebro recuerda más fácil los primeros en hacer algo. Por ejemplo, si recordamos al primer hombre que pisó la luna, obviamente todos vamos a decir que es Neil Armstrong. Pero muy pocos podrían decir quién fue el segundo. Y mucho menos la tercera persona. De hecho, este es un ejercicio que podrías, por así decirlo, hacer en tu casa, de contestar estas preguntas. ¿Quién fue la segunda persona y la tercera persona en pisar la luna? Ahora, teniendo este ejemplo, te voy a poner otro. Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, es imposible que un refresco nuevo le quite a esta marca el primer lugar de la categoría de los refrescos de cola. Se creó este producto en 1886 y se popularizó a inicios de los 1900, dominando el mercado desde sus orígenes. Lo que se recomienda es que cuando ya existe el líder posicionado, los nuevos que entran al mercado tienen que buscar evitar la lucha directa contra el líder. Por ejemplo, 7-Up, para competir en el mercado, decidió posicionarse como la no cola. De esa manera ya no estaba en la batalla contra Coca-Cola y Pepsi por la categoría de los refrescos de cola, sino que fue la primera que se posicionó en la categoría diferente de los refrescos que no son de cola. Ahora, si hablamos un poco de las marcas, por así decirlo, que tienen en su menú estos refrescos, McDonald's, por otro lado, no fue la primera en el negocio de las hamburguesas, ni tampoco en el negocio de la comida rápida en Estados Unidos, pero sí fue la primera franquicia a nivel mundial.